¿Qué es lo que teníamos que hacer aquí? Miren, identificar eso, que se trataba de ciencias naturales, experimentales y tecnología, y la UAC de primer semestre, que se llama la materia y sus interacciones. A partir de ello, lo que se determinaban eran estos 9 pasos para lograr hacer el PAEC. El plan de clase, perdón. El plan de clase lo íbamos a determinar mediante esto. Paso número 1, identificar la provisión, y ahí tienen sus pasos. Pero aquí se habla de conceptos centrales y transversales. Por eso en lo que viene siendo la lista de cotejo, sí referiría a ellos. Hablaba de los conceptos centrales y transversales. Pero si ustedes no pertenecían o no estaban dentro de ese grupo, pues iban a dar cuenta que su UAC no tenía esos elementos. Habla de metas, habla de prácticas, y nuevamente algo únicamente que es exclusivo de lo que viene siendo esa área de conocimiento. Diseñaban la actividad, creo que ahí es más común para todos, y la evaluación formativa, lo mismo, también era muy general, que no había tanto problema. El detalle aquí, que una vez que nos pedían el producto, que era ya trabajar en equipo, por eso que nos dice trabajo colaborativo, nos daba unos elementos, pero algo importante, desde la misma guía nos dice, esos elementos son propuestos en la lista de cotejo y solo son un referente, no una receta, y están en función de las características de cada programa. Es decir, lo que les mostraba hace un momento, dependiendo si es un área de conocimiento, dependiendo si es un recurso sociocognitivo, o dependiendo si es un ámbito o alguna situación de lo socioemocional. Y por eso nos daban esta lista de cotejo. Esta lista de cotejos sí tenía aquí lo del concepto central y concepto transversal. Pero me sucedió en el grupo de matemáticas que, por ejemplo, se acercaban y me preguntaban, oye, es que no encuentro, ya analicé el programa de estudio, no encuentro el concepto central ni el concepto transversal, y es que entonces no le quedó claro el esquema que teníamos al principio, el que les comentaba, donde hay diferencias en los programas de estudio, pues dependiendo qué tipo de UAC es la que tenemos. Entonces, aquí nada más vemos 15 elementos. Platicando con el supervisor, los ATPs, decíamos, bueno, si vamos a utilizar esto como referencia, y para no complicar más el trabajo, sino únicamente identificar qué elementos le faltan, pero de manera general, porque si no, entonces tendríamos que haber manejado una lista de cotejo para los recursos sociocognitivos, unos para las áreas de conocimiento, y así, los esquemas que les mostraba hace un momento. O sea, tendríamos que haber contado, entonces, con una lista de cotejo de cada una de estas, y de los recursos sociocognitivos. O sea, tendríamos que hablar de 4 listas de cotejo. ¿Qué pasó? Precisamente surgió una confusión en esto, porque con esta lista de cotejo, que es de ciencias naturales y experimentales, pues tratábamos de aplicárselo a los demás, pues por así decirlo, campos, ¿no? De lo que es el marco curricular común de los diferentes. Bueno, ¿qué fue lo que entonces se determinó? Bueno, como estuvimos analizándolo desde el día lunes, martes, a medida que se iba desarrollando el taller, el día de ayer, e incluso pues el día de hoy todavía determinábamos algunos detalles, lo que nosotros queremos identificar son estos elementos. Miren, porque por ejemplo, lo que está en color amarillo es lo que le estamos agregando, pero no por el hecho de ver que aparentemente son muchos, se van a dar cuenta que no realmente todo va a aplicar para ustedes. Lo que sí, miren, por ejemplo, la lista de cotejo que estaba en el taller no nos daba estos datos de identificación, y yo creo que es fundamental colocar en el encabezado, pues, qué escuela es, cuál es la UAC, vaya, el nivel lo que trata es como que de hacer que eso era tan obvio, pero también sucedió que muchos estaban apoyando y pensando que únicamente tenían que colocar estos otros elementos, y que por ejemplo los primeros, los datos de identificación, que ahorita que veamos el formato con un ejemplo, pues se van a dar cuenta que no son elementos tan difíciles de colocar: ciclo escolar, grado, grupo, nombre del docente. Esos son los datos de identificación. Continuamos con lo que ya proponían en el taller: considerar el contexto. Aquí nada más había que puntualizar, ahorita que veamos el ejemplo, no nada más el contexto de la escuela, tanto el de la comunidad, el de la escuela y el de lo que viene siendo el grupo, que va enfocado desde aquí a lo que viene siendo el PAEC, ¿no? Si vamos a estar manejando aula, escuela, comunidad, pues bueno, pues desde los contextos hay que determinar cuáles son. Se viene la progresión, o progresiones que se vayan a determinar, porque lo vamos a hacer por unidad, vamos a hacerlo por corte evaluativo, como también le denominábamos, o bloque anteriormente. Esa unidad, bueno, pues entonces puede considerar más de una progresión. Aquí va a depender entonces lo mismo del tipo de UAC. Hay quienes tienen muchas UAC, hay quienes tienen menos. Regreso al ejemplo de pensamiento matemático. Tiene 15 progresiones, pero no forzosamente tendremos que dividir 5, 5 y 5, porque recuerden que tenemos 3 momentos de evaluación.
3 unidades. Aquí va a depender mucho del grado de complejidad, porque si las primeras son más sencillas y las últimas son más complejas, pues va a ser pues muy difícil que nos ajustemos, porque en las primeras nos va a sobrar tiempo y en las últimas, por el contrario, nos va a faltar. Entonces podemos identificar cuáles son esas progresiones que vamos a desarrollar, partiendo de que nuestro plan de clase, el objetivo es para nosotros, es un material que vamos a utilizar nosotros como docentes, por eso tiene estos elementos que tal vez ustedes podrían decir, bueno, es que esto no es de interés para el estudiante, no, porque ni siquiera nosotros le vamos a propiciar este plan de clase. No es una guía, no es un plan de acompañamiento, sino es lo que anteriormente nosotros llamábamos planeación didáctica. Pero aquí lo vamos a ir desglosando en cada una de las clases. Y si la progresión no forzosamente tiene que coincidir con que una progresión tiene que ir en una clase, o un cierto número de clases para cada progresión, porque va precisamente en función de ello. Si una progresión la tengo para 2 o 3 sesiones, adelante. Si por el contrario va siendo una sola, no hay ningún problema, porque va a depender mucho de cuántas tengo que desarrollar durante la unidad. Ya lo tenía entonces la propuesta que venía en el curso, aprendizajes de trayectoria, también lo tenía. Metas, no tenía las metas cuando, pues, si analizamos cuántos de los que sí contienen, y regresamos al esquemita así de rápido, tiene metas humanidades, tiene metas ciencias naturales, y pues también las 4 que son de recursos sociocognitivos tienen metas. No sé ahí la verdad, desconozco si fue quien propuso, si al nivel se le fue ese detallito, pero vaya, no es algo difícil de identificar, porque se encuentra también en lo que viene siendo el programa de estudio. Entonces le estamos agregando las metas, no tenía su lista de cotejo que ellos comentaban. Categorías, subcategorías, aquí también, ahorita vamos a ver qué pasa si en mi caso no aplica, qué tendré que poner o qué tendré que hacer. Nos quedamos con el concepto central y transversal, que de por sí ya tenía la propuesta, pero le estamos agregando todos los elementos diferentes. Esos elementos que en este caso estábamos teniendo como parte de lo que viene siendo los que veíamos en color azul. O sea, concepto central, transversal, prácticas, dimensión, ámbitos y recursos. Eso es lo que se le está agregando aquí. Esto es lo que le estamos agregando a la lista de cotejo. Pero no quiere decir que entonces forzosamente se los tengan que poner. Si de acuerdo al tipo de UAC que yo tengo no aplica, pues es tan fácil considerarlo así. Ahorita que vamos el formato, se le pondría no aplica. Luego vienen las actividades, pero hay que identificar también la progresión desde un desarrollo en sí, o sea, cuál es el inicio de la progresión, desarrollo de la progresión y cierre de la progresión. Ahora, por ejemplo, si una progresión la voy a tener en 2 sesiones, entonces necesitaré el inicio, desarrollo y cierre de la primera sesión, inicio, desarrollo y cierre de la segunda sesión. O sea, hay que identificar esta estructura general, tanto inicio, desarrollo y cierre de la progresión, que es lo que estaríamos como agregándole, porque resulta que la propuesta, lo que manejaba aquí dentro del taller, pues nada más decía actividad de inicio, de desarrollo y de cierre, pero no sabíamos, y ahí estaba causando conflicto, si era con respecto a la progresión o si era de cada clase. Pero la respuesta es muy sencilla. Si esto se trata de un plan de clase, pues también tenemos que identificar los momentos, porque también necesitamos establecer el tiempo de las actividades. Si me voy a basar con esto para dar mis clases, pues necesito saber cuánto tiempo voy a tardar en la introducción, cuánto en el desarrollo, cuánto en el cierre, qué actividades, porque desde que uno va, pues en este caso, dosificando el tiempo, desde la actividad de inicio, vemos si el desarrollo para cuánto me da. Tal vez yo quería hacer 5 actividades, pero una vez que yo dosifiqué dije, no, es demasiado, no voy a terminar si para el desarrollo, por ejemplo, nada más tengo 20 minutos, no me alcanza, entonces tendré que buscar otro tipo de actividades o cuáles realmente son más representativas. Lo demás ya eran elementos que tenía, transversalidad, cómo se relaciona con otras áreas, con otras UAC en realidad, vinculación con lo que es aula, escuela y comunidad, AEC, el estudio independiente, que así lo menciona mucho desde el marco curricular común, desde el acuerdo secretarial viene mucho el enfoque al trabajo independiente, la evaluación, que como bien nos dice ahí, también debe de incluir los instrumentos de evaluación, la retroalimentación, y bueno, pues al final algunos elementos que hemos venido manejando desde siempre, que son recursos didácticos, es decir, yo como docente de qué voy a necesitar, y las referencias bibliográficas, yo en qué me estoy apoyando, algún libro, alguna página web, etcétera y demás. Y por último, las firmas. Esos elementos entonces que están en color amarillo, digo, aparentemente pudiéramos decir, pasamos de 15 a 28. Pero créanme que no son elementos ni difíciles de identificar o que realmente nosotros hasta en las propuestas, porque yo me puse a identificar
qué tanto, por ejemplo, de los otros equipos, no nada más del grupo en el que estuve, sino con los demás, qué tanto habían colocado esto. Y me daba cuenta, yo no encontré ni siquiera un solo ejemplo de algún equipo que no le pusiera los datos de identificación. Hipotéticamente ponían una escuela, o tal vez dejaban en blanco el nombre de la escuela, en blanco lo que es, pero ya sabían que debía llevar unos datos de identificación. Le colocaron las metas, identificaron dependiendo del tipo de UAC, qué es lo que le correspondía, y lo ponían. E incluso también me llegué a encontrar ejemplos donde sí le colocaban el tiempo a cada una de las actividades y donde le colocaban por último estos 3 elementos, desde los recursos didácticos, las referencias y las firmas. Entonces, en lo general, esos son los elementos que esperamos que ustedes integran a lo que viene siendo su plan de clase. Vámonos de manera rápida hacia lo que es el ejemplo. Este formato, si se van dando cuenta, bueno, aquí está. Pues en este caso, aquí ahorita le voy a poner los elementos, estos numeritos que tengo aquí, miren, son los elementos, los 28 elementos los tendré que identificar que realmente se encuentran en este caso. Ese es el encabezado al que les decía, miren, no hacía referencia a la lista de cotejo del taller, nosotros sí se los pedimos, que no es más que la unidad de aprendizaje curricular, pensamiento matemático, es decir, lo que antes llamábamos materia. ¿Cuál es? Aquí le estoy poniendo con verde, porque digo, yo me apoyé en tomé una de las que desarrollamos en el taller, las actividades, el contexto y todo eso viene siendo de un ejemplo que ahí tuvimos. Le estoy poniendo recursos sociocognitivo porque esto es a lo que corresponde esta UAC. Si veíamos el esquemita del marco curricular común, el pensamiento matemático 1 es un recurso sociocognitivo de pensamiento matemático. Por así decirlo, si hacemos esa analogía, una comparación con el modelo que manejábamos por competencias, pues esto es como si fuera el campo disciplinar y esto pues el nombre de la materia, ¿vale? Entonces, algo así. Habrá quien, por ejemplo, que tenga y diga, no, pues es que yo estoy en la de la materia y sus interacciones, no le pondrá entonces recursos sociocognitivos, le pondrá área de conocimiento, y aquí sí es ciencias naturales, experimentales y tecnología, o sea, el nombre completo, y de este lado le tendrá que colocar la materia y sus interacciones. Algunas que tienen el 1, algunas son un nombre único, aquí es como se considerará que se le coloque esa identificación. Nombre del plantel, clave del centro de trabajo, docente, ciclo escolar, semestre, a qué grupo se le va a aplicar. Aquí algo importante, esto del total de horas a la semana. ¿En dónde nos vamos a apoyar para identificar estos datos? De acuerdo al programa de estudio, por ejemplo, aquí les puedo retomar aquí lo que viene siendo el de pensamiento matemático. Aquí dentro de los datos iniciales nos va a decir esta tablita. ¿Cuántas horas son con mediación docente, es decir, que está interviniendo el maestro, y cuántas el alumno debe de utilizar a lo largo de la semana? 4 horas con el docente, o sea, es decir, las clases que tenemos en la escuela, y 1 hora en la que nos recomiendan que el estudiante pues, realice trabajo independiente. Bueno, eso va a ser fundamental para lo que viene siendo este tiempo que tenemos que considerar aquí. Aquí como está nada más hecho para una progresión, por eso lo estoy poniendo hasta ahí en verde, no vayan a pensar que nada más lo van a hacer para una progresión, ahorita lo vamos a tener que desarrollar para toda la primera unidad, es lo que nada más nos van a entregar, desde ya había ciertas dudas si ya nos iban a entregarlo de todo el semestre, no, lo vamos a ir haciendo también por unidad. Ahorita se les pide que se entregue el de la primera unidad, pero aquí tendríamos que colocar el total de sesiones de esa unidad y el periodo de ejecución de la unidad también, cuando comenzamos y cuando termina. Recordemos que en las 3 estamos hablando de 5 semanas, pero no podría yo dejar, bueno, pues como son 5 semanas, 5 por 4, 20, entonces tengo 20 sesiones, pero ¿qué creen? A veces hay suspensiones, a veces hay alguna otra situación, alguna otra actividad, y entonces, bueno, desde ahí necesito determinar realmente cuántas sesiones voy a tener durante la unidad y cuál va a ser el periodo. Para que en este momento, bueno, aquí le coloque el número de unidad, igual que lo estamos pidiendo la 1. En este ejemplo, estaban trabajando para la unidad número 3, las progresiones de la unidad número 3, por eso aquí se encuentra de esta forma, pero está a manera de ejemplo. Viene el contexto de la comunidad, desde cuántos habitantes hay, actividades económicas, etc. Contexto de la escuela, qué espacios tiene alguna escuela, y sobre todo también algo importante, las características o lo que llamamos contexto del grupo. ¿Cuántos estudiantes son, hombres, mujeres? Lo que hemos venido manejando. Yo les preguntara así de manera muy general, tanto datos de identificación y contexto, llevamos años utilizándolo. Se puntualizó tanto a partir, si recordamos, del formato que se utilizó para la evaluación docente.
Desde ahí ya poníamos contexto de la comunidad, contexto de la escuela y contexto del grupo. Bueno, pues nuevamente lo volvemos a retomar porque viene siendo parte del PAEC. Ahora, una vez que ya tengo el contexto, vienen los elementos curriculares, que es ahí donde les decía, miren, no porque se vea mucho, porque tratamos de hacer un solo formato y no manejar 4 formatos, lo de menos era manejar uno para cada tipo de UAC, pero aquí dijimos, no, mira, muy sencillo, manejamos el formato completo, ponemos la progresión de aprendizaje, el aprendizaje de trayectoria, ¿de dónde voy tomando todos estos elementos? Bueno, si en este ejemplo los compañeros en el taller, digo, y fue la que yo en este momento consideré, fue la número 12, bueno, pues resulta que en el mismo programa de estudio vienen muchos de esos elementos. Cuando yo ya me encargo, miren, de las progresiones, si me voy a la número 12, aquí está la progresión, su meta, su categoría, su subcategoría. Bueno, pues aquí la verdad es un copiar-pegar, lo único que tenemos que hacer para poder llenar estos elementos. Aprendizajes de trayectoria, metas, categorías y subcategorías. En mi caso, como es pensamiento matemático, no aplica el concepto central, el transversal, las prácticas, las dimensiones, los ámbitos y los recursos. ¿Y qué me queda? Pues nada más no poner no aplica. Regresemos al ejemplo de lo que ya hacíamos. Cuando hablábamos de competencias, el formato traía competencias genéricas, competencias disciplinares extendidas y las de capacitación para el trabajo. Pero ¿qué pasa si mi componente era de lo básico? Que yo no era una materia de capacitación para el trabajo, pues simplemente le poníamos no aplica. Y pues no tenías que llenar porque pues nunca ibas a encontrar una competencia que fuera de capacitación para el trabajo si era del tronco. Ahora, aquí es importante el nombre del PAEC, no perdamos de vista el PAEC, es fundamental dentro de ello. Y aquí nos dice una descripción breve. No quiere decir que aquí vayan a pegar, copiar y pegar todo el PAEC, sino... Retomamos ahorita este ejemplo, me dice arriba, a ver el nombre, mejorando la salud de mi comunidad. Pues yo creo que desde ahí tenemos una idea de lo que pretendía este equipo o a dónde nos llevaba. Claro, es un PAEC hipotético que relaciona la actividad física, transformación de hábitos, etcétera y demás. ¿Por qué? Porque esto de pensamiento matemático 1 refiere a lo que antes llamábamos estadística, análisis de datos, o probabilidad estadística. Bueno, ha recibido muchos nombres. Pero para que se den una idea ahorita con este ejemplo de cuáles son los temas que se van a abordar y las actividades para las cuales debemos tener. Entonces, si nos queda claro cuál es el PAEC, cómo vamos a impulsar ese proyecto, bueno, pues entonces las actividades tendrán que ir enfocadas a tratar temas de falta de actividad física. Ahí en los ejemplos nos mencionan índice de masa corporal, etcétera y demás. Muchas variables que se pueden graficar, que se pueden analizar y que se les puede hacer una metodología desde lo que viene siendo la estadística, o en este caso el pensamiento matemático 1. ¿Qué es lo que necesitamos identificar? Inicio de la progresión. Bueno, como aquí son 3, se están considerando en este ejemplo la sesión 1 para el inicio de la progresión, sesión 2, desarrollo de la progresión, y sesión 3, el cierre de la progresión. Pero lo que les comentaba, a su vez necesitamos que la sesión 1 tenga su inicio, bienvenida y pase de lista 5 minutos, problema enganche, que se está utilizando mucho ya en esta metodología, lo que antes llamábamos pregunta detonadora, bueno, tal vez cambió el nombre, ahí está. ¿Y por qué les estoy marcando esto? Esto que está en azul no lo tenía el equipo, yo se lo estoy agregando, porque recuerden que nosotros también le vamos a poder hacer ciertas adaptaciones a lo que ya se trabajó en el taller. Las podremos considerar como una referencia, como un ejemplo, pero va a depender mucho de mi contexto, de mi PAEC, si realmente las tomo tal cual o pudiera hacer alguna modificación. Puede ser la modificación en los tiempos. Ahí en el ejemplo que habían hecho en el taller no le habían incluido estos tiempos, pero sí fue bueno, por ejemplo, explicarlo. Le coloqué esto no lo tenía, lo de las 5E, enganchar, vámonos con lo diagnóstico, que es explorar, y ahora sí vamos con la parte de la explicación. Ya la intervención docente, donde vienen actividades que desarrolla el alumno, viene lo que viene siendo el desarrollo de la progresión. En la sesión 2 nuevamente vuelvo a tener un inicio, desarrollo y cierre. Otra vez en la sesión 2, pues vuelvo a darles la bienvenida, vuelvo a pasarles lista. Yo sé que de acuerdo a sus grupos podrán decirme es que 5 minutos es mucho, 5 minutos es poco. Bueno, pues ya cada uno de ustedes dependerá. Son ejemplos de actividades, cada una tiene su respectivo tiempo. Viene lo que viene siendo el desarrollo. Dentro de ese desarrollo, ya hacemos que ahora sí el alumno, por ejemplo aquí dice, ya calcula el índice de masa corporal. O sea, recuerden todo el tiempo enfocándolo al PAEC. Por eso aquí ya entra lo que viene siendo la etapa de elaborar, de ahí en adelante. Todo esto ya lo desarrolla el alumno. Recolecta datos, realiza estudios,
cierra la sesión. ¿Vale? Hasta ahí terminamos. Vámonos con la sesión número 3, porque recuerden que esta progresión hablábamos de 3 sesiones. Esa tercera sesión, nuevamente bienvenida y pase de lista, desarrollo. Aquí yo le enfaticé, le marqué, bueno, ¿qué me está pidiendo como producto final? ¿Qué es lo que también me va a servir para evaluar? Por eso aquí lo estoy pidiendo. Pues presento un informe corto. Pero aquí debe de incluirme entonces la lista de cotejo, el instrumento de evaluación con el que voy a evaluar ese informe corto. Aquí entonces ya entramos en la evaluar. Y bueno, de manera general, miren, ya terminó su progresión. Ahí está todo el desarrollo de actividades. Y por ejemplo, yo le digo que analizando lo que hacían otros equipos, y miren, me voy a permitir, y aquí porque estamos hasta en confianza, la compañera Fabi, la maestra Fabi, esto fue lo que ella expuso. No está diferente al otro formato, porque mire, también lo mismo, tenía elementos de identificación, tal vez no en la forma como nosotros ahorita lo estamos presentando, pero otra vez tiene desde el recurso sociocognitivo, el número de unidad, en este caso todos los elementos que estamos considerando, metas, categorías, subcategorías, pero lo tiene aquí. Si en este caso yo tomo esto como referencia y lo quiero utilizar, pues nada más es cambiarlo al otro formato. Aquí miren, si hay que reconocer, la maestra Fabi ya tenía eso del inicio, desarrollo y cierre de la progresión. Tal vez lo único que le está faltando a ella sería identificar cuál es el inicio de la sesión, el desarrollo de la sesión y el cierre de la sesión, porque algo que ella sí desarrolló con su equipo fue colocarle los tiempos. Otra cosa que también podemos identificar dentro del ejemplo que ellos manejaron es que al final sí ponían esto del estudio independiente, recursos, retroalimentación y referencias bibliográficas. Entonces quiere decir que esos elementos de transversalidad, cómo se relaciona con las otras UAC, vinculación con lo que viene siendo el PAEC, aquí ya nos especifica un poquito más qué es lo que se espera o cómo vamos a vincular estas actividades, esta progresión, cómo la voy a vincular a lo que es el aula, escuela y comunidad. El estudio independiente, ¿se acuerdan que de acuerdo al programa, por eso les decía, sí es importante analizar el programa de estudio porque me hablaba de 1 hora? Entonces no tendría caso que yo aquí al alumno le diga, como son 3 sesiones, todos los días le vas a invertir 1 hora en investigar, en realizarme un muestreo, en realizarme gráficas, cuando recuerden que el programa de estudio dice que de manera independiente solamente es 1 hora, y lo hace porque pensando que no es la única UA que va a tener el alumno. Entonces imagínense, si lo saturamos también de actividades independientes, actividades en casa, pues sinceramente no las va a hacer. Si nos basamos en el tiempo que nos está sugiriendo el programa, pues es mucho más probable que le demos cumplimiento también en ello y claro, pues irle ofreciendo, por ejemplo aquí una tabla, facilitarle lo que viene siendo el trabajo al estudiante. Retroalimentación lo mismo. Bueno, ¿cómo se le va a dar la retroalimentación? ¿En qué momento se le va a ofrecer la retroalimentación? No nada más al final, tiene que ser aquí durante. Miren, por ejemplo, aquí dice desde que si comprendió bien lo que son esos conceptos, si recolectó bien correctamente sus datos para su muestra, o por ejemplo si se identificó una vez hecha la coevaluación, porque arriba la tablita esa del informe es mediante una coevaluación. Por lo tanto aquí, bueno, pues también hay que ofrecer una retroalimentación, no nada más que entre ellos se evaluaron y ahí quedó, no, sí hay que ofrecer una retroalimentación. Recursos didácticos, acuérdense, son los míos. Dentro de ello ahí viene una sugerencia dentro de las actividades de utilizar una aplicación. Ellos como van a utilizar el índice de masa corporal, báscula, cinta métrica, y en mi caso pues yo también podré utilizar proyector y computadora. Recuerden, va más enfocado a lo mío. O sea, yo como docente, ¿qué necesito? Y por último, pues ya nada más las referencias y las firmas. Eso es todo el formato. En verdad no es tan diferente a lo que se hizo, al trabajo que desarrolló. Digo, tal vez faltaría puntualizar elementos. Hay quien, por ejemplo, no le puso el tiempo, pues hay que dosificarlo. Hay quien no le indicó inicio de desarrollo, bueno, pues se lo pongo. Hay quien utilizó otro formato para estos elementos curriculares. Hay quien utilizó tal vez otro formato para el contexto, otro formato o la forma en cómo estaban los datos en cuanto a lo que es la identificación. Pero en lo general aquí está. Si vemos de manera rápida tenemos los 28 elementos, ahí va 1, 2. Aquí le digo, aunque aparentemente se veían que eran muchos, cuando les mostraba los elementos que como supervisión, la propuesta que tenemos aquí para implementarse respecto a estos elementos, digo, parecían muchos, pero en el caso de que, ¿dónde está? En el caso ya del ejemplo, pues resulta que como es pensamiento matemático, pues tengo varios que no aplican. Pero para evitarnos estar utilizando un formato, otro formato, mejor lo dejamos así y simplemente colocamos lo que aplica de acuerdo a mi UAC y lo que no, pues hay que se quede. Y así vamos viendo los elementos. Ahí están marcados para que se nos demos cuenta pues, que cada uno de ellos
todo lo que nos va pidiendo, parte de la evaluación, transversalidad, vinculación, hasta llegar a los 28 elementos, que es referencias y por último las firmas. Es justamente lo que tenemos aquí. Eso es lo que le queríamos presentar. No nos desfasamos, en verdad tratamos de apegarnos más. ¿Y por qué este formato? Ustedes se podrían preguntar por qué utilizaron este formato y por qué no alguno. Bueno, este formato se ha utilizado en varios cursos de la COSFAC. O sea, viene este formato desde una propuesta federal. Nosotros ya nada más vimos qué le podíamos poner, porque por ejemplo no le ponía firma, no le ponía esto de referencias bibliográficas, pero consideramos que sí es importante. Y vaya, no es un elemento que nos va a quitar así mucho tiempo, pues en este caso el desarrollarlo, el tenerlo, pues vaya, el identificarlo para poder generar lo que viene siendo nuestro plan de clase. Pues bueno, a grandes rasgos es lo que les queríamos presentar. Claro, se les compartirá el formato bien, en limpio, en blanco, y de igual forma estos ejemplos, tanto de la lista de cotejo, ya bien sin las marcas, y si quieren el ejemplo que se les compartió, también de igual forma se los podemos compartir. Pues bueno, eso es lo que les quería comentar. No sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario, supervisor, compañeros ATPs. Compañeros, ¿alguna duda sobre esto que nos acaba de exponer nuestro compañero Néstor? Sí, es importante y qué bueno que lo apuntaló el comentario de que este formato es lo que se ha visto en los diferentes cursos de COSFAC y habla y está de acuerdo a la nueva escuela mexicana. Entonces simplemente fue reacomodar algunas dentro de unos conceptos de la lista de cotejo que son importantes para poder identificar y que a ustedes les permita que lo que ustedes recibieron de información del 20 y el 21, bueno, pues ya se dan cuenta, es muy parecido. Y en algunos talleres donde tuvimos la oportunidad, en el caso de Néstor, en el caso de Eduardo, en el caso de Pedro, que estuvieron ahí unos como facilitadores y otros compañeros como parte integrante de la plantilla docente para efecto de recibir. Realmente esa parte fue muy importante que como supervisión pudiéramos determinar este tipo de formato. Como bien lo dice Néstor, y nada más haciendo un comentario, ¿se acuerdan que cuando empezó la pandemia en marzo de 2020, empezamos con guías de aprendizaje, después se convirtieron en planes de acompañamiento, y bueno, pues ha cambiado dependiendo del contexto de lo que hemos vivido en el país, en el estado, y que de otra manera, bueno, ha sido cambiante. Y recordemos que, por ejemplo, en las guías de aprendizaje, en los planes de acompañamiento, también era un número mínimo de elementos que nos pedía el nivel, que nos pedía la dirección de bachilleros generales, que tenían que estar ahí dentro de estas guías, dentro de esos planes de acompañamiento. Y nuevamente el día de hoy nos pide exactamente lo mismo, que no pueden ser el número mínimo de datos o elementos que debe de tener este plan de clase, y obviamente adicionarlo con la situación de hacerlo o enriquecerlo o aclarar algunas situaciones que son muy importantes, como definitivamente es el nombre de la escuela. Si no, estarían todos iguales, no podríamos identificar de quiénes son más que cuando nos envíen los archivos. Entonces esa es la intención de poder reunirnos el día de hoy. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Mis maestros directores igual, mis compañeros directores, si tienen alguna duda o una pregunta. Si no, esto que acaban de enviar se los vamos a enviar a los correos de los directores, a efecto de que los puedan multiplicar con ustedes y puedan tener ese ejemplo. Ya ustedes lo contextualizan de acuerdo al PAC, de acuerdo todo va a ser muy parecido en el contexto general, ¿no? Los de Tetela, los de Aquixla, ahí va a ser igual, eso lo pueden determinar hasta entre ustedes. Y bueno, va a cambiar ya desde la misma situación de los alumnos, cuál es el contexto de su salón. Entonces, son situaciones en las que pueden aprovechar ustedes y que tengamos ese formato que nos permita ser muy claros de lo que tenemos que hacer. A diferencia, si quisiera señalar también, en la guía de aprendizaje, el plan de acompañamiento
era por las situaciones que estábamos viviendo, era para ustedes y también les servía mucho al alumno. Ese era cuando se iban, bueno, ahí con la guía de aprendizaje y el plan de acompañamiento les servía por las ausencias que tenían nuestros alumnos y también nosotros, porque no estábamos ahí en los salones. Este plan de clase ya es de ustedes, no es que se los van a dar a los alumnos, es un trabajo de ustedes, cómo van a dosificar, cuál es la UAT que les corresponde, los tiempos, lo que tienen ustedes que tomar en cuenta a efecto de que se vaya cumpliendo cada una de las UAT, cada una de las progresiones que nos está demandando sacar adelante el nuevo plan y programa de estudios. Entonces, es la diferencia, esto es de ustedes, esto es un trabajo del docente que va a dosificar su trabajo en este primer semestre, en este nuevo plan y programas de estudio, no es para los alumnos, es de ustedes. Entonces, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta sobre esto que hoy les estamos dando a conocer. Se las enviamos a los correos y bueno, ustedes tendrían ya la posibilidad de ir trabajando, que seguramente ya desde el día lunes ya empezaron a ver qué es lo que tendrían que hacer y les va a facilitar aún más ese trabajo. Estoy a sus... Maestro. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, soy yo, Dulce. Maestra Dulce. Bueno, primero, buenas tardes, disculpen, yo no soy directora, pero me hicieron la invitación y pues también aquí estoy. Mire, yo entré al curso precisamente al de la materia de inglés, pero ahorita, digamos, con el que estoy teniendo problemas es con laboratorio de investigación, porque también voy a impartir la materia. Entonces, si se dan cuenta, pues es un poquito diferente el programa y ni siquiera viene tampoco en la página oficial, sino que viene en otra página, el programa. Yo se lo había pedido a la maestra Diana. Ahora, este programa trae 12 progresiones, pero las progresiones vienen muy extensas, o sea, viene casi pues lo de un párrafo de progresión, pero también viene en negritas como que ciertas oraciones. Entonces, se puede, por ejemplo, que en el formato nada más ponga las oraciones que vienen en negritas y no todo el párrafo, como en ciencias sociales, o es necesario que copie y pegue todo el párrafo así de progresión. No, perdón. Sí es necesario que se considere toda la progresión, porque a partir de ello podremos, también a nosotros que nos toca revisárselo a sus directores, pues tener un panorama mucho más amplio en lo que corresponde, si las actividades realmente corresponden a ello, porque tal vez ustedes como docentes de esa asignatura, pues sí lo tengan muy presente, pero recuerden que no nada más lo va a revisar su director, también nosotros nos va a permitir hacer una revisión. Entonces, si contamos con ese elemento desde ahí, completo, pues va a ser mucho más fácil también identificar si las actividades son acorde a lo que viene siendo esa progresión. Entonces sí se les pediría que bueno que lo enfatizan, y se los iba a comentar, aquí ya lo tenía anotado eso, precisamente, y se da más en eso, en ciencias sociales, por aquí el abogado me dará la razón, de que es donde se está prestando mucho a eso, a que viene un súper párrafo la progresión, y al final, de manera esquemática, solamente 2, 3 párrafitos, ¿no? Entonces, les regalo mis hijos. Y tengo otra duda. En el libro de texto viene dividido en bloque 1, 2 y 3 y menciona a 4 progresiones por bloque. En la planeación podría yo modificar eso, puesto que en el bloque 3 menciona 4 progresiones, pero ve que en ese bloque pues se tiene que tomar en cuenta la evaluación. Entonces, aunque lo marque así el libro, sí podría, por ejemplo, poner 5 y al final nada más 2 para que me dé tiempo, aunque el libro marque de diferente manera. Sí, maestra, es precisamente, yo les ponía el ejemplo de pensamiento matemático. Tiene 15, y los libros vienen así, 5, 5 y 5. Pero resulta que la primera progresión, si analizamos la primera progresión, nada más es valorar el uso de la estadística. O sea, dices, oye, no me llevo, es más, casi puedo terminar la primera progresión y casi empezarle con la segunda. Es decir, me va a sobrar tiempo para esas 5 progresiones. Pero resulta que las últimas progresiones hablan de sacar la muestra, de graficar, de identificar si es válida, de aplicar una distribución de probabilidad. Oye, no me voy a llevar el mismo tiempo en una progresión que era la 13, 14, con lo que me llevé en la número 1. Por eso más o menos he platicado entre compañeros una situación así muy general, digo, partiramos del contexto, pero más o menos hablábamos de utilizar 7 en el bloque 1, o bueno, unidad 1,
5 en el 2 y 3 únicamente en la tercera. Porque en verdad en cuestiones de tiempo sí están mucho más extensos. O sea, no nos dejamos llevar nada más en función del número y querer dividir entre 3 exactamente para cada unidad, sino va a depender mucho del tipo de contenido y como bien dice, qué bueno que está considerando, porque acuérdense que son 5 semanas y la evaluación. Entonces, con esas 5 semanas tendremos que identificar, porque los libros, la verdad, lo desarrollaron desde hace mucho tiempo cuando ni siquiera todavía estaban muy afinadas estas situaciones. Y nos ha pasado en otras ocasiones que en verdad a veces cuesta un poquito encajar las actividades de los libros con respecto a lo que se tiene. Son una referencia y es muy válida, muy buenas actividades ahí traen, pero recuerden que también los libros no los podemos tomar al 100% porque no están apegados a nuestro PAE. Las actividades están muy generales. Y recuerden que nosotros siempre en nuestras actividades tendremos que hablar. Ahorita veíamos el ejemplo de pensamiento matemático. Se hablaban de la salud de la comunidad, se hablan de obesidad, sobrepeso. Bueno, pues entonces una manera en cómo van a utilizar es calculando el índice de masa corporal, haciendo gráficas del índice de masa corporal, porque todo el tiempo nos vamos a pegar a ese PAE. Pero si tomo el libro de texto, no me va a hablar de esos temas, me va a estar hablando de cualquier otra situación que puede ser muy distinta a lo que realmente yo quiero trabajar, a lo que como docentes planteamos dentro del programa Aula Escuela Comunitaria. Nada más es eso, sí, nada más es eso. Muchas gracias, profe. ¿Sí, maestra? Sí, sin problema. Y qué bueno que lo vayan preguntando, porque sí, hoy vamos aclarando dudas. Ok, muchas gracias. Gracias, Oscar, Néstor. Mi maestra. ¿Tienen levantada la mano? La maestra Oscar. Adelante, maestro Oscar. Buenas tardes, Ponta. No sé si me escuchen bien. Sí. Maestro Néstor, gusto en saludarlo. Yo tengo 2 dudas. La primera es en el curso que tuvimos, en el de Lengua y Comunicación, el ponente nos hacía referencia acerca de las progresiones que deberíamos de considerar para el PAE. Y él nos decía que puede ser 1 o 2 o 3, consideramos según los objetivos del PAE. Y que esas 3 fueran enfocadas precisamente a la situación de apoyo hacia el PAE. Y las otras podrían ser abordadas según los criterios y las perspectivas de cada de cada maestro según sus contextos. Y de hecho así lo hicimos. En el desarrollo de las actividades, si has tenido la oportunidad de revisar a grosso modo las actividades que se diseñaron en cada una de las progresiones, te vas a dar cuenta que la mayoría está enfocada precisamente al análisis de información directamente con lengua y comunicación. Comento esto porque yo propuse en mi progresión precisamente una situación contextual, considerando la problemática que nosotros estamos abordando en la comunidad, que es la deforestación. E incluso una compañera me hacía la observación de que mi propuesta de actividades estaba un poco desfasada de acuerdo a lo que ellos ya venían planeando, ¿no? Diseñando en sus actividades. Pues ahorita en tu ejemplo que nos estás dando, nos comentas que prácticamente todas las actividades que estemos diseñando en cada una de las profesiones deben estar enfocadas al PAE. ¿Es correcto, maestro Néstor? Sí, así es. Por eso se convierte en algo fundamental. Porque entonces... me extraña que le hayan dicho eso, dije, caray. No, sí, el PAE que es fundamental, o sea, también es tratar de no confundir al alumno. Recuerda que, bueno, y aquí tenemos dos escuelas, La Caldera y Tetela, que pues fueron bachilleratos regionales y que precisamente trataban de abarcar por proyectos. A veces con un proyecto abarcaban varios, a veces decían, no, pues sabes que tendremos que meter 2 o 3 proyectos. Tal vez esta actividad no me ayudó tanto en este proyecto, pero sí me puede ayudar en otro. De igual forma, si ya se tienen proyectos en sus escuelas, si ya se tienen con tercero semestre y quinto semestre, se pueden retomar también para lo que viene siendo ahorita esto de primero. No estamos limitados, no hay un número establecido, porque va a depender mucho del contexto, y por ejemplo puede haber algún proyecto que pues no se lleve todo el semestre. Habrá uno que diga, sí, lo manejamos todo el semestre, o incluso lo manejamos todo el ciclo escolar. Pues que bueno, ¿no? Entonces va a ir como por pequeñas etapas, por pequeñas fases. Habrá algunas actividades
algunas progresiones que no encajan de manera directa. Tampoco tratemos así como que es forzoso que tiene que hablar del PAEC y forzosamente tienes que hablar de ese tema. No, pero sí es la idea que la mayoría, hasta donde sea posible, hasta donde el contexto, los alumnos, el tiempo nos permita, sí le vayamos dando ese enfoque hacia lo que viene siendo. Por eso ahí se pide de manera breve, porque yo sé que su PAEC lo pueden haber puesto hasta con cronograma, con responsable, no es pasar y copiarlo todo, no, pero es una descripción de que, bueno, hacia dónde quieren llevar todas estas actividades, cuál es su objetivo que tienen como PAEC. Por eso lo pide de una manera muy breve, pero sí es importante irle dando ese enfoque. Y si algunas definitivamente no encajan, tampoco nos compliquemos y en tratar de ponerlas forzosamente referente a un cierto tema o de manera ya directa a lo que es el PAEC. Pero sí, no perdamos ese enfoque. Correcto. Ok, muchas gracias. Correcto. También el maestro Manny tiene levantada la mano. Manny, adelante, Manny. Profes, buenas tardes. Pues, antes que nada agradezco de manera personal la asesoría que se nos dio, porque realmente estamos muy confundidos, ¿no? Yo siento que la mayoría. Bueno, mi duda es la siguiente, profe. Yo estuve en el salón de actividades recreativas y deportivas, o sea, relacionado a mi perfil, y ahí me marcan 29 progresiones. Entonces, lo que los asesores nos apoyaron y trabajamos todos juntos, nos dijeron que solamente dividiéramos, en ese caso trabajamos solamente 15 progresiones para el semestre A, y ya para el semestre B las otras progresiones. No sé si es correcto o está mal. Aquí regresando nuevamente al esquemita que les decía de que hay diferencias entre si es recurso sociocognitivo, si es área de conocimiento, o es parte del currículum ampliado, que es donde entra lo socioemocional y está el cuidado físico, corporal y todo ello. En esta parte socioemocional se pueden cambiar incluso el orden de las progresiones, porque si se me ocurre darles un ejemplo, habrá una progresión que hable del trabajo en equipo y tal vez sea la número 10, por dar una mención. Si yo me doy cuenta que eso es necesario fomentarlo en mi grupo, que no les gusta trabajar en equipo, y veo que en esa progresión hay técnicas, hay actividades que yo puedo, bueno, pues entonces la cambio. ¿Saben qué? Desde ahorita se les empiezo a dar. Esa es la ventaja que tiene lo socioemocional. Las demás es un poquito complicado, principalmente porque están de forma gradual esas progresiones, y les reitero nuevamente lo que pasaba con pensamiento matemático, y dándole la respuesta que me decía la maestra Candy. ¿Qué tanto puedo utilizar? Bueno, es que aquí sí va de forma gradual. Las primeras son muy sencillas, las últimas son mucho más complejas. Ahí incluso es difícil omitir algunas, decir es que no la quiero ver, es que el detalle que la siguiente te va a retomar temas que tenías que haber desarrollado. Y cambiarle el orden, pues vaya, mucho más complicado sería que yo trate de empezar a ver lo último cuando todavía no esté explicado lo primero. Esa es una gran diferencia que se tiene con lo socioemocional. Y sí tiene toda la razón lo que les dijo su ponente, podemos cambiar el orden, pueden considerar solo algunas, porque ahí no es en lo general, incluso tal vez más adelante retomen alguna otra, que digan, regreso al ejemplo del trabajo en equipo, es que no me funcionó, no fue suficiente. Si más adelante o tal vez el siguiente semestre vuelvo a retomarla, pues la vuelvo a retomar. Eso sí hay que considerarlo, porque les digo, no funciona como las otras. Sí, no sé si me di a explicar. Sí, mi profe, le agradezco mucho. Sí, mi profe, gracias. Gracias por contar. Más, de acuerdo. Gracias, Manny, no, y por eso es importante esto, unificar, porque como cada quien lo expresó, y hay diferencias, que en verdad ahorita sí, hasta los programas de estudio son muy diferentes. Sobre todo también el objetivo que tenemos de esta reunión es de que, por ejemplo, ese día nada más trabajamos en uno solo. Pero si, por ejemplo, yo soy docente de pensamiento matemático, ya tuve bien en claro los elementos del programa de estudio, ya tengo bien claro cómo se va a estructurar, pero no tuve la oportunidad de estar, por ejemplo, en socioemocional. Vayámonos a ese ejemplo, que yo diera pensamiento matemático y que también me voy a encargar de lo que es el cuidado físico y personal, corporal. Pues no voy a tener idea y voy a tratar de hacer lo mismo de pensamiento matemático, lo voy a tratar de hacer lo mismo con lo socioemocional, cuando resulta que es algo completamente distinto. Sí tiene toda la razón y qué bueno que no lo haya preguntado. No sé si alguien más, o si con eso adelante, profe, o alguna otra duda. Una pregunta nada más, ¿cuándo se van a entregar estas planeaciones? Aquí, buena respuesta. Más muy buena pregunta. La respuesta aquí los directores, ¿cuándo se les dio? No se les dio a los directores. Bueno, miren, ¿le respondo o le responde usted, punta?
No, están mis directores, ¿no? Ya no se los han dicho. Pregunto a alguno de los directores. Sí. Yo soy Orlando. Quedamos que eran para el día de mañana, viernes 25, para revisarlas y poderlas enviar a supervisión en la fecha que nos indicaron. Pero, digo, ya viendo la situación real, yo sugiero que pues se den por lo menos otros 8 días. Para allá íbamos justamente, miren. Créanme que estamos con todo el entendimiento. Miren, vamos, digamos, de lo general a lo particular. Las primeras semanas, recuerden que ahorita incluso están haciendo ustedes sus instrumentos de evaluación de conocimientos de primero, tercero y quinto semestre. Primero va a tener aparte su otra evaluación diagnóstica, que es a través de la estrategia y lo que nos maneje precisamente el nivel, de lo cual mañana tendremos la capacitación temprano. Por eso no quisimos hacer esta reunión mañana, para no interrumpir esa capacitación. Entendemos que también ya sería muy complicado a estas alturas pedírselas para esta semana, porque la ventaja es de que vamos a tener 2 semanas de nivelación. Entonces, entre las actividades diagnósticas, entre lo que ya tenemos, lo que vimos en el taller, el identificar si realmente me sirven o no me sirven las propuestas o los ejemplos que hicieron los compañeros, qué tanto tal vez yo las adecue a mi contexto, a mi PAEC, pues sabemos que se lleva tiempo. Otra, pues también no contaban con el formato, porque incluso nosotros tratábamos de unificar criterios en todo esto para manejar un formato único. Y bueno, pues aquí ya platicando con el supervisor, con los ATPs, comentábamos que sí sería bueno que para el próximo viernes, o sea, no este 25, sino el de la otra semana, nos le envíen los directores. Si ellos por estrategia el día jueves se los piden para darle una revisión como corresponde, bueno, pues entonces ya serán cuestiones ahí internas. Pero sí, dárselos a conocer en lo general para darles, como dice, bien dice el ingeniero Orlando, pues ya viendo la realidad, ya viendo el formatito, pues si me voy a dar tal vez un poquito de tiempo entre copiar y pegarle ya de acuerdo al formato que tenemos. Entonces, créanme que sí también lo tenemos en consideración. Al lugar, mi Orlando. No, venga, tenemos chance. Bueno, dije, ¿quién más? Creo que el ingeniero Arturo había levantado la mano. Sí, Inge. ¿Qué tal? Buenas tardes, Inge. Sí, ¿qué más debe? Yo sí tengo mucha inquietud, Inge. No es nada, creo que lo que nos marcas ahorita en la rúbrica, en el caso de experimentales, pues casi es lo mismo lo que estuvimos trabajando, no es nada fuera de lo que estuvimos viendo. Sí hay mucho, yo estaba revisando para poder unificar, para poder articular las demás WACs que se vieron. Estuve viendo las demás, se podían articular conmigo, en este caso, pues, lenguaje, matemáticas, con experimentales, inglés puede ser, historia, que se pueden articular queriendo hacerlo dentro del proyecto. Pues hay mucha, el comentario de la maestra, la directora en la mañana, hay mucha diferencia con respecto a la manera como los trabajaron cada uno de los ponentes. Las estructuras están diferentes, no son iguales los formatos que se manejaron o las restricciones que en el caso de experimentales que nos manejaron, ¿no? Ahorita que comentas, bueno, ahorita ya se está unificando cómo lo quieres, cómo se puede hacer. Es cierto, la manera como nos lo dices. Yo a lo que voy es que ahorita ya nos marcaste gran parte de los recursos que tenemos que hacer, que tenemos que marcar. Hay otro que falta ahí, que en este caso es ¿cómo se llama? El de sugerencias metodológicas. En este caso, me imagino, bueno, nosotros como ingenieros sabemos que tenemos que ver la metodología de lo que uno hace, y de acuerdo a la práctica que hicimos el semestre pasado, pues es laborioso llevar la ejecución, las etapas y las fases de esta metodología. En el caso de nuestra institución, yo lo estaba viendo cómo lo aplicamos, cómo se llevó el control de la aplicación realmente estratégica que se hizo, y es arduo el trabajo, es algo muy meticuloso para poder hacer que casen, que vayan articuladas estas actividades, ¿no? Yo me imagino que dentro de también me vas a cuestionar qué metodología estás aplicando, cómo la estás aplicando, cosa que no escuché que me mencionaran ahorita. Me imagino que se debe de aplicar porque fue una estrategia
porque ahí dentro de eso, ahorita en el caso de experimentales, sí nos la hacían, sí nos le hicieron ver qué metodología íbamos a aplicar. Yo creo que también en el caso de matemáticas que la apliqué en el semestre anterior, pues sí es necesario llevar un cierto control, los avances casados, bien articulados con en este caso ya con las progresiones, ya viendo cómo se está estableciendo, pero esto no, como dice, no es trabajo independiente, son todos los agentes que tenemos que estar ahí, en este caso todas las UACs, que vayan a formar parte de lo que es el PAE, como tú lo dices, pues es la parte medular, ¿no? Realmente el desarrollo del proyecto y que realmente lo llevemos a la comunidad y al impacto en todos los agentes, ¿no? Entonces, la verdad, yo le comentaba a la maestra Diana, el tiempo es muy corto, no sé, desconozco las actividades que vamos a hacer la semana que viene en cuanto al tiempo que tenemos de trabajar como docentes y poder articular. Yo estoy viendo ahorita tu plan y articular la actividad y ver la transversalidad y ver cómo están orientadas las prácticas y realizar los instrumentos de evaluación para eso que tenemos que tener dentro de acuerdo a la actividad que estemos planeando, porque no sé si ya todos tengan sus actividades bien diseñadas y solamente están esperando esto, pero yo en lo personal no tengo una actividad bien diseñada todavía. Yo necesito teníamos que conocer esta capacitación. Bueno, ya vi ahorita cómo están más o menos diseñadas las actividades en base a las progresiones. Tengo que pensar a actividades, y con esas actividades, pues ahora sí crear un instrumento de evaluación para alguna de esas actividades que cumpla lo que yo voy a evaluar y cómo lo voy a realizar. Esa es una parte. La otra parte que yo también veo, y le comentaba a la maestra Diana, yo con los compañeros, en lo personal, en el consenso que ahorita escuché, la evaluación formativa no la escuché desarrollar en todos los talleres de la misma manera como yo la vi, y me quedé, bueno, entonces solamente lo voy a aplicar en mi área, así como nos lo explicaron, y nos dio un ejemplo y una rúbrica, un instrumento muy bueno que dije, pues sí, la autoevaluación, la evaluación y calificación, la sumativa y la transversalidad y todo eso. Y ahorita que tú me dices, bueno, ¿en qué parte? Donde sí hay rasgos que tú me mencionaste ahorita que vi el formato, están ahí, pero aún así la labor para poder desarrollarlo en tan corto tiempo, yo en lo personal le dije a la maestra, yo en una semana no le entrego mis planes porque tenemos primero que trabajar articuladas todas las WACs que se van a integrar al PAE, poder fusionar, como lo dice el programa, fusionar las actividades y poder ir con el mismo objetivo en común. Es lo que queremos. Y yo ahorita escucho a los compañeros, hay ciertas dudas, hay ciertas cosas, y aún así ahorita sentarse, poder guiarnos sobre esa parte, pues sí, es laborioso. Entonces a mí sí me inquieta el tiempo. Le decía a la maestra, nos hemos estado preparando, sabemos lo que tenemos que hacer, el tiempo yo lo veo corto para realizarlas, no imposible, pero sí muy corto, muy presionados, y esta semana que viene, a lo que nos viene, pues tenemos que hacer diagnósticos, tenemos que acercarnos a otras cosas. Realmente es arduo, ¿no? Yo sí, en lo personal, por institución, como parte del grupo de la institución, yo sí que pediría un poquito de más tiempo, si fuera posible. No decimos no lo podemos hacer, pero sí queremos hacerlo como nos lo piden, una educación de calidad, en la que realmente podamos hacer el trabajo, no al 100, pero sí bien hecho, porque ahora sí es nuestra carta de presentación, en el caso personal, una carta de presentación, y es algo que tenemos que hacer bien. Y primero que nada, pues tenemos deficiencias, tenemos ciertas áreas de oportunidad que todavía tenemos que trabajar en conocer qué es lo que van a hacer los compañeros, cómo lo están trabajando, estas áreas que desconocemos. Como lo decía ahorita la maestra Dulce, yo la escuché hablar en la mañana y escuché su contenido y dije, bueno, pues no desconozco, me he puesto a leer y no conozco esa área. Y entonces sí, siento que es un poco, no apresurado, pero sí mucha presión
para poder hacerlo. Tenemos un desgaste muy fuerte y yo creo que tenemos que considerar esas partes. Lo hablo como institución, lo propongo ante supervisión, ante ti, para que ustedes determinen el tiempo, ¿no? Pero sí analizar esos aspectos que todavía tenemos que articular, porque no están todos ahí y que tienen que aparecer. El día de mañana que tú estás a la escuela y me preguntas, ok, ¿y qué metodología estás aplicando? Ah, ok, es esta. Ajá, ¿y cómo la llevas? ¿Está? ¿O dónde está? ¿O cómo me la justificas que está? Ahí no me la mencionaste ahorita. Y si tú me la preguntas, yo tengo que establecer cómo justificártela dentro de mi plan y que tú la puedas ver. En los anteriores yo te puedo decir que sí lo tengo, pero aquí tengo que saber si la voy a incluir, y yo creo que sí se debe de incluir, porque es necesario, que es una de las estrategias para poder realizar un proyecto. Lo sabemos que tenemos que aplicar esa parte, pero sí, o sea, sí comienzan otras cosas que tenemos que ver dentro del trabajo colaborativo y en equipo que se tiene que hacer todavía. Pero bueno, te lo dejo a consideración, es mi punto de vista. No te digo no puedo, sí puedo, y es un esfuerzo muy grande. Pero yo creo que para una mejor calidad de lo que nos estás pidiendo, sí requeriría un poquito más tiempo. Yo, en lo personal, no te lo aseguro entregar el día viernes, porque el trabajo es arduo, pero haré el esfuerzo al máximo de hacerlo, eso sí, claro. Si yo termino, adelante. Y tengo 2 materias. Quienes tengan una, bueno, pero yo tengo 2 materias que tengo que articular y a las que les voy a agregar todavía la transversalidad de otras materias. Y si son diferentes, ¿cómo les voy a articular? No es tan fácil, ¿no? Pero te digo, no es un pretexto, es nuestra responsabilidad y sé que lo puedo hacer, pero yo creo que necesitamos el tiempo. El tiempo es algo vital para nosotros. Y ya sobre eso, pues, lo decides. Eso sería todo, gracias. Muchas gracias, maestro, que es importante el poder escucharlos. Sin embargo, todos nos guiamos por fechas, mi profe. Hay algo importante que no tenemos que olvidar. Todo lo que estamos viendo ahorita no es de esta semana, es trabajo que vinimos en cada CAEMS, en cada uno de los CAEMS, se hizo esbozo de proyectos. Incluso hoy tenían que ir ya trabajando sobre el proyecto de lo que ustedes nos han entregado y que nosotros hemos entregado a nivel. Y que entiendo de pronto la parte esta, o entendemos la parte de la previsión. Digo, no se trata tampoco de decir, híjole, yo no los voy a entregar. Hay tiempos y fechas, profe. Y tanto es así que la entendemos, buscamos esta parte en el que dar más espacio, mucho más espacio para la entrega. Incluso, miren, lo que pudiéramos hacer nada más para ratificar lo que dice el maestro Néstor, que nos dijo, y que fue también petición del maestro Orlando, de nuestro director, para tener más tiempo. Por supuesto, hay actividades que vamos a tener que desarrollar y que incluso les decía a los directores, el día lunes, a lo mejor, nada más se les va a dar la bienvenida a los alumnos, ver, sobre todo los de primero, y que de otra manera la presentación. El día martes se tiene que hacer la evaluación de diagnóstica y no se van a hacer todo el día, nada más desde 8 a 10 se hacen la evaluación de segundo y tercero, y que de otra manera, bueno, pues ya después de las 10 en adelante, bueno, no es que nos vayamos a nuestras casas, era finalmente hacer un trabajo en la escuela para poder ir viendo las áreas de oportunidad y así, de una otra manera, el poder también esperar la evaluación que nos van a decir el día de mañana, y que ustedes también, la forma en cómo se va a evaluar a los jóvenes del primer semestre, nos van a dar una fecha de estos días, en estos primeros días, y que seguramente va a haber unas actividades que nos puedan decir o comentar. Lo que sí es importante, maestro, y todos compañeros, por supuesto, es simplemente lo que pudiéramos, nos lo estaban pidiendo que la siguiente semana, incluso la misma maestra, Luz del Carmen, decía, ¿saben qué? Pues ya inicia el lunes, el día lunes ya el trabajo, ya las clases, pero también, y lo comparto, yo se lo comenté en reunión de supervisores cuando nos fueron a visitar el día lunes, que estuvieron pasando antes de que pasaran a los grupos. Maestra,
pues no es que vayamos a empezar el día lunes, efectivamente todo está convocado, los maestros, alumnos, etcétera, pero hay actividades que hay que realizar y que de otra manera son importantes, el que nuestros maestros y nuestros directores pudieran sacar adelante. Digo, por supuesto nos está sirviendo todo este trabajo que están desarrollando, o que estamos desarrollando entre todos, pero sí, de pronto es el tiempo que nos ganan y que si esto no le damos el tiempo necesario, pues también, digo, podemos entregarlo, por supuesto. Digo, yo sé que tú lo puedes entregar en la fecha que te corresponda, no decir, no lo entregué, te lo entrego, digo, y sé que van a